Arruiné a la mujer que me amaba, y solo entendí que la amaba cuando la vi feliz sin mí. Nunca me consideré una mala persona. Si me hubieran preguntado hace un año, habría dicho que era un hombre normal, trabajador, responsable, quizá un poco orgulloso, sí, pero no cruel, no abusivo, no ese tipo de hombre del que se advierte a las hijas. Y sin embargo, si soy honesto, la forma en que traté a Elara no fue accidental. Fue gradual. Y fue mía. Cuando empezamos a salir, ella era segura. No arrogante, pero firme. Tenía opiniones claras, amigos cercanos, una risa fácil. Era el tipo de mujer que no necesitaba aprobación constante. Eso fue lo que me atrajo. Al principio todo era sencillo. Salidas espontáneas. Conversaciones largas. Planes a futuro. Me decía que conmigo se sentía tranquila. Yo decía que con ella podía ser yo mismo. El problema es que siempre he necesitado algo más que tranquilidad. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes no me molestaban. Su sensibilidad cuando discutíamos. Su manera de querer hablarlo todo. Yo no soy así. Yo prefiero cerrar temas rápido. Ella necesitaba procesar. Y ahí empezó la fricción. No fue un cambio brusco. No empecé gritándole ni insultándola. Fue más sutil. Cuando algo me incomodaba, lo minimizaba. Estás exagerando. Eso no fue lo que dije. Siempre haces drama por nada. Al principio lo decía casi sin pensar. Era más fácil que aceptar que yo había sido descuidado. Más fácil que admitir que estaba perdiendo interés. Ella empezó a disculparse por cosas que antes defendía. Eso me daba una sensación extraña de control que no reconocí en ese momento como peligrosa. Si discutíamos y ella lloraba, yo me alejaba. Le decía que no podía hablar cuando estaba así. Cuando intentaba retomar la conversación más tarde, yo ya estaba frío, totalmente cerrado. Mira cómo reaccionas, por eso no puedo contarte todo, le decía. Esa frase la usé más veces de las que puedo contar. Con el tiempo dejó de confrontarme. Dejó de insistir. Empezó a dudar de sí misma. Recuerdo una noche específica. Ella me preguntó si estaba distante. Si había algo que no le estuviera contando. Yo ya estaba hablando con otra mujer en ese momento. No era nada profundo. Solo mensajes. Coqueteo. Una sensación de novedad que me hacía sentir vivo. No pensaba dejar a Elara. Solo necesitaba sentir que podía gustarle a alguien más. Cuando me preguntó si había alguien, la miré directamente y dije, no todo gira alrededor de tus inseguridades. Vi como algo en su rostro cambió. No me gritó. No me acusó. Se quedó callada. En ese instante podría haber elegido la honestidad. Decir que estaba confundido. Que necesitaba espacio. Que algo en mí estaba buscando validación afuera. Elegí otra cosa. Elegí hacerla dudar nuevo. Con el paso de los meses empezó a apagarse. Salía menos con amigas. Dormía mal. Perdió peso. Yo lo atribuía a su tendencia a dramatizar. Si yo llegaba tarde y preguntaba, respondía con evasivas. Si insistía, yo explotaba. ¿Vas a empezar otra vez? Estoy cansado de tener que justificar todo. Ella terminó pidiéndome perdón por desconfiar. Yo sabía que estaba cruzando límites. Pero como no levantaba la voz ni la insultaba directamente, me convencí de que no era tan grave. No la golpeaba. No la engañaba abiertamente. Solo la hacía sentir insuficiente. Y eso, en mi mente, no era abuso. Era carácter. La otra mujer empezó a ocupar más espacio. No porque la amara, sino porque no me exigía explicaciones. Era ligera. Sin conflictos. Sin conversaciones profundas. Elara, en cambio, cada vez parecía más frágil. Y en lugar de preguntarme por qué, empecé a sentirme superior. Pensaba que yo era el estable, el racional, el fuerte, hasta el día en que dejó de llorar. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. No me gritó cuando descubrió los mensajes. No lanzó el teléfono. No me insultó. Solo me miró y dijo, no estoy loca. Esa frase me dejó sin respuesta. Porque en el fondo sabía que durante meses la hice sentir exactamente eso. Aún así, intenté mantener el control. No es lo que crees. Solo fue algo superficial. Estás tirando todo por un error. Yo estaba convencido de que, como siempre, terminaría perdonándome.
No entendí que esta vez no estaba discutiendo para que yo cambiara. Estaba decidiendo irse. Y cuando finalmente lo hizo, pensé que volvería. Lo que no sabía es que la persona que se fue ya no era la mujer insegura que yo había moldeado. Era alguien que había dejado de necesitar mi versión de la verdad. Y eso fue lo que realmente me asustó. Actualización 1. Cuando el Lara se fue no hubo gritos. No hizo maletas dramáticas. No rompió nada. No me insultó. Simplemente empezó a guardar sus cosas con una calma que me resultaba irritante. ¿Vas a tirar todo por esto? Le pregunté. No levantó la voz. No lo estoy tirando por esto, respondió. Lo estoy dejando porque ya no sé quién soy contigo. Esa frase no la entendí en ese momento. Yo seguía convencido de que estaba exagerando. De que necesitaba espacio. De que, como otras veces, iba a enfriarse y luego volveríamos a hablar. Intenté minimizar lo ocurrido. Fue algo superficial. Ni siquiera significa nada. Ella me miró como si estuviera viendo a alguien nuevo. Para ti nada significa nada, dijo. Y se fue. Las primeras 48 horas me sentí incómodo, pero no devastado. Pensé que era cuestión de orgullo. Que necesitaba tiempo para calmarse. Incluso le escribí un mensaje neutral. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. No respondió. Al tercer día la llamé. No contestó. Al quinto, intenté aparecer en su trabajo. No me dejaron pasar. Al séptimo, su padre me llamó. No gritó. No amenazó con violencia. Su voz fue firme, calculada. Si mi hija decide hablar contigo, será decisión de ella. Si vuelves a acercarte sin que ella quiera, tomaré medidas. Medidas. No era un padre emocional. Era un hombre que ya había visto suficiente. Colgué molesto. Pensé que estaban exagerando. Que estaban convirtiendo un error en un escándalo innecesario. Mientras tanto, yo seguía hablando con la otra mujer. Y aquí es donde empieza mi verdadera confesión. No terminé esa relación inmediatamente. Porque, en el fondo, aún creía que el Lara iba a volver. Pensaba que podía mantener la otra opción activa mientras arreglábamos lo nuestro. No por maldad consciente, sino porque estaba acostumbrado a no enfrentar pérdidas reales. Cuando la otra mujer preguntó si ahora éramos algo más serio, respondí con evasivas. Estoy resolviendo cosas. Esa frase la había escuchado antes. Yo me había convertido en el hombre que siempre criticaba. Pasaron 2 semanas. Luego 3. El Lara no escribió. No llamó. No publicó indirectas. No hizo escenas. Simplemente desapareció de mi vida con una dignidad que me descolocó. La primera vez que sentí miedo real fue cuando un amigo en común me dijo algo casual. La vi más tranquila. Tranquila. No devastada. No llorando. No hundida. Tranquila. Ahí empezó a romperse mi narrativa. Intenté llamarla otra vez. Esta vez sí contestó. ¿Qué quieres? Preguntó, sin hostilidad. No supe responder. No podía decirte extraño porque todavía hablaba con alguien más. No podía decir terminé todo porque aún no lo había hecho. Entonces dije lo único que sabía decir. Podemos arreglar esto. Hubo un silencio largo. No quiero arreglar algo que casi acaba conmigo, respondió. Y colgó. Esa noche terminé con la otra mujer. No porque la amara menos, sino porque por primera vez entendí que había perdido algo que sí me importaba. Pero cuando intenté decírselo a Elara días después, ella ya no estaba esperando mis pruebas. Y esa fue la primera vez que sentí algo que no había sentido en años. Descontrol y duro. Porque esta vez no podía hacerla dudar. No podía hacerla llorar. No podía hacerla regresar. Y mientras más claro se volvía el daño que le había hecho, más desesperado me volvía por acercarme. Pero ya no era cuestión de convencerla. Era cuestión de que ella ya no me necesitaba. Y yo apenas estaba entendiendo cuánto la necesitaba yo. Actualización 2. Las primeras semanas después de terminar con la otra mujer fueron extrañas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Que al cortar definitivamente ese vínculo, todo volvería a su lugar. Que el Lara vería mi esfuerzo. Que entendería que ahora sí estaba eligiéndola. Le escribí un mensaje directo. He terminado todo. No hay nadie más. Quiero arreglar las cosas. No respondió. Al principio lo interpreté como orgullo. Después como cautela. Me dije que necesitaba tiempo para confiar de nuevo.
Pero los días se convirtieron en semanas. Empecé a tener una sensación incómoda cada vez que despertaba. Antes, cuando ella estaba insegura, yo controlaba el ritmo. Ahora el ritmo lo marcaba el silencio. Intenté enviarle mensajes más vulnerables. No entendí lo que te estaba haciendo. Sé que te lastimé. Estoy dispuesto a cambiar. Nada. No me bloqueó. No me insultó. No me dio un discurso final. Simplemente no me dio acceso y eso fue peor que cualquier respuesta. Y fue en ese espacio vacío donde comencé a ver con claridad cosas que antes me negaba a mirar. Recordé las noches en que la veía llorar y me decía que estaba exagerando. Recordé las veces que dudó de su memoria porque yo la corregía con seguridad. Recordé cómo se disculpaba por cosas que yo había provocado. Por primera vez me pregunté algo que nunca me había preguntado mientras estábamos juntos. ¿Y si realmente la rompí? Un amigo me dijo que la había visto saliendo de terapia. Eso me golpeó más que cualquier insulto. Yo siempre había pensado que era demasiado sensible. Que sus emociones eran excesivas. Nunca consideré que tal vez estaba reaccionando a un entorno constante de duda. Intenté hablar con su padre otra vez. No para confrontarlo, sino para preguntar si estaba bien. La respuesta fue seca. Mi hija está aprendiendo a reconocerse otra vez. No interfieras. Aprendiendo a reconocerse. Esa frase me persiguió durante días. Porque si ella estaba mejorando, significaba que yo había contribuido a su malestar. Comencé a dormir mal. No por culpa romántica, sino por algo más incómodo, responsabilidad. Siempre creí que buscaba a otras mujeres porque Lara no me llenaba completamente. Esa era mi narrativa cómoda. Pero en soledad empecé a ver otra cosa. Yo buscaba validación constante. Cuando la estabilidad se volvía rutina, necesitaba probar que aún podía gustar, atraer, provocar deseo. No era falta de amor. Era falta de madurez. El problema es que ella pagó el precio. Pasaron casi 6 meses desde que se fue. 6 meses en los que prometí cambiar. Leí. Fui a terapia también. Intenté entender por qué convertía conversaciones en ataques y críticas en armas. Me dije que cuando pasara suficiente tiempo, volvería a hablar con ella. Que no podía rendirme. Que el amor verdadero lucha hasta el final. Hasta que un sábado por la tarde la vi. No estaba buscándola. Fue casual. Ella estaba en una cafetería al aire libre, sentada frente a alguien. No estaban besándose. No había dramatismo. Solo estaban hablando. Y ella estaba riendo. No era la risa nerviosa que usaba cuando intentaba evitar conflictos. No era la sonrisa frágil que le conocí al final. Era ligera. Libre. Algo en mi pecho se cerró de golpe. Durante meses me convencí de que solo necesitaba tiempo para demostrarle que podía ser mejor. Pero verla con otra persona no fue celos. Fue comprensión. Yo siempre pensé que nuestro vínculo era profundo, que lo nuestro era irreemplazable. Pero lo que ella necesitaba no era intensidad. Era seguridad. Y yo nunca se la di. Intenté acercarme ese día. Di 2 pasos hacia la mesa, pero me detuve. Porque por primera vez entendí algo que nunca había entendido mientras estábamos juntos. Si realmente la amaba, no podía volver a desestabilizarla solo para aliviar mi culpa. Me fui sin que me viera. Esa noche no intenté escribirle. No porque no quisiera, sino porque entendí que el arrepentimiento no borra el daño. Y que a veces el verdadero castigo no es perder a alguien. Es saber que la versión de ti que ella necesitaba, apareció demasiado tarde. Actualización 3. Después de verla en esa cafetería no intenté acercarme más. No porque me faltaran ganas, sino porque, por primera vez, entendí que mi necesidad de hablarle no era por ella. Era por mí. Quería aliviar mi culpa. Quería explicarme. Quería decirle que ahora sí entendía. Que ahora sí estaba dispuesto a escucharla sin minimizarla. Que ahora sí sabía que mis frases aparentemente inofensivas habían sido cuchillas pequeñas, repetidas, constantes. Pero ese ahora sí llegaba tarde. Empecé a ir a terapia con la intención de mejorar, pero también con la esperanza secreta de poder demostrarle algún día que había cambiado. Me tomó varias sesiones aceptar algo incómodo. Cambiar para recuperarla no es cambiar, es negociar. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó en silencio. Si ella nunca vuelve, ¿igual quiere ser distinto? Esa fue la primera vez que mi proceso dejó de girar alrededor de Lara. Durante meses había pensado que mi error fue engañarla.
Pero no fue solo eso. Mi error fue erosionarla lentamente y convencerme de que no era grave porque no había gritos ni golpes. Le quité seguridad. Le quité confianza en su percepción. Le quité tranquilidad. Y lo hice sin sentirme villano. Eso es lo que más me avergüenza. Una tarde, meses después de aquella cafetería, me llegó una notificación indirecta. Un amigo en común publicó una foto grupal en un evento. Ella estaba ahí. Él también. No estaban abrazados. No había gestos románticos evidentes. Pero estaban cómodos. Y esa comodidad decía más que cualquier demostración pública. Me quedé mirando la imagen más tiempo del que quiero admitir. Siempre pensé que si la veía con alguien más me llenaría de rabia. No fue rabia. Fue claridad. Entendí que lo que me destrozaba no era perderla. Era saber que ella estaba bien sin mí. Porque durante nuestra relación me convencí de que me necesitaba. De que yo era el fuerte, el racional, el estable. Pensé que, sin mí, se desmoronaría. Pero no se desmoronó. Volvió a surgir, más hermosa que antes. Y yo fui el punto de partida de esa reconstrucción. Intenté escribirle una última vez. No para pedirle volver. Solo para pedirle perdón sin condiciones. Escribí el mensaje varias veces. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Solo quiero que sepas que veo el daño que te hice. No lo envié. Porque entendí que el perdón no es algo que se solicita para aliviar conciencia. Es algo que se concede si la otra persona lo desea. Y ella no me debía nada. Hoy no estoy en otra relación. No porque esté esperando que vuelva. Sino porque estoy intentando romper el patrón que me llevó a sabotear algo que sí era real. Pensé que buscaba a otras mujeres porque lo nuestro era superficial. La verdad fue otra. Buscaba validación porque no sabía mantener estabilidad sin aburrirme. Confundí calma con falta de pasión. Confundí seguridad con rutina. Y cuando la rutina no me hizo sentir especial, busqué adrenalina. Ella no era insuficiente. Yo era inmaduro. Lo más duro no fue verla con alguien más. Fue entender que, cuando estaba conmigo, dudaba de sí misma. Y cuando se fue, volvió a sonreír. A veces el castigo no es perder a alguien. Es saber que la persona que más te amó necesitó alejarse para sobrevivir. Y que cuando finalmente entendiste cuánto valía, ya estaba construyendo algo donde tú no eras necesario. Epílogo. Han pasado casi 10 meses desde la última vez que intenté acercarme. No la he vuelto a ver en persona. No he buscado excusas para coincidir. He respetado la distancia que antes me parecía exagerada. A veces me sorprende algo sencillo, ya no tengo ganas de justificarme. Antes, incluso en terapia, intentaba explicar mis acciones. Hablar de estrés, de miedo al compromiso profundo, de necesidad de validación, de inseguridad masculina que nunca supe nombrar. Ahora ya no intento suavizarlo. La herí. Y durante mucho tiempo me convencí de que no era para tanto porque no había gritos constantes ni violencia física. Pero la manipulación silenciosa también deja marcas. Hace poco, un conocido mencionó algo sin saber lo que significaba para mí. Se la ve distinta, dijo. Mucho más segura. Sonreí. No pregunté nada más. Esa frase fue suficiente. Durante meses me castigó la imagen de ella riendo con otra persona. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente me dolía no era que estuviera con alguien más. Era que estaba bien. Y que esa estabilidad la consiguió lejos de mí. Nunca fui consciente del momento exacto en que dejé de tratarla como compañera y empecé a tratarla como alguien que debía adaptarse a mis estados de ánimo. Cuando dejó de ser nosotros y pasó a ser yo reacciono y tú te ajustas. Siempre pensé que el amor era intenso o no era nada. Ahora entiendo que el amor real es seguro. No te hace dudar de tu memoria. No te obliga a pedir perdón por sentir. No te convierte en alguien más pequeño para que el otro se sienta grande. Si pudiera decirle algo hoy, no sería que quiero volver. Sería que lamento haber sido la razón por la que tuvo que reconstruirse. Pero incluso eso es algo que debo aprender a cargar en silencio. Porque hay errores que no se corrigen con arrepentimiento. Solo se transforman en lecciones que ojalá no repitas. Yo no soy la víctima de esta historia. Fui el hombre que confundió control con fuerza. Y cuando finalmente entendí que la amaba, ella ya había aprendido a amarse más de lo que yo jamás supe hacerlo. Fui la amante durante 4 años, hasta que arruiné su matrimonio y él decidió que yo no valía la pena.
Nunca pensé que iba a ser esa mujer. No crecí soñando con destruir un hogar. No me veía a mí misma como alguien capaz de competir con una esposa, con hijos, con una familia entera. Siempre tuve opiniones firmes sobre ese tipo de historias. Siempre creí que las amantes eran mujeres desesperadas o manipuladoras, o ambas cosas. Y sin embargo, aquí estoy. Conocí a Marco en un entorno completamente profesional. Era mayor que yo, carismático sin esforzarse, con esa seguridad que no es arrogancia sino costumbre. No llevaba anillo en el trabajo. No hablaba demasiado de su vida personal. Cuando mencionó que estaba casado fue casi anecdótico, como si estuviera describiendo un trámite antiguo que todavía no había cerrado. Las cosas están complicadas en casa, me dijo una vez, en tono bajo, durante una conversación que ya no era del todo laboral. No estamos bien desde hace años. No fue una confesión apasionada. Fue una grieta. Y yo me metí por ella. Al principio no pasó nada físico. Fueron conversaciones largas después del horario de oficina. Miradas que duraban más de lo necesario. Mensajes que empezaron siendo laborales y terminaron siendo personales. Él decía que yo lo entendía. Que conmigo podía hablar sin sentirse juzgado. Que yo le recordaba quién era antes de convertirse en solo padre y solo proveedor. Esa frase me marcó. No era la intrusa. Era la que lo veía de verdad. Así empezó mi narrativa interna. La primera vez que me dijo que estaba considerando separarse fue después de una cena en la que cruzamos una línea que ninguno de los dos quiso nombrar inmediatamente. Me aseguró que su matrimonio estaba muerto. Que lo único que lo retenía eran los niños y la logística. Que no quería hacer daño innecesario hasta que las cosas estuvieran claras. Y yo le creí. No porque fuera ingenua. Sino porque quería creerle. Durante meses, nuestra relación fue secreta, intensa y cuidadosamente dosificada. Nunca fines de semana completos. Nunca noches importantes. Nunca eventos públicos. Yo aceptaba esas reglas porque él prometía que eran temporales. Me decía que necesitaba tiempo. Que no podía romper todo de golpe. El problema no fue el inicio. El problema fueron las fechas. La primera Navidad que pasé sola fue cuando entendí que no era una prioridad, solo una opción conveniente. Marco me escribió un mensaje rápido esa mañana. Pienso en ti. Y luego desapareció durante horas. Yo abría redes sociales y veía las fotos. Él sonriente, su esposa a su lado, los niños abriendo regalos. Una escena perfecta. Familiar. Estable. Me decía que era solo apariencia. Que la felicidad en fotos no siempre es real. Pero dolía igual. En San Valentín fue peor. Ese día ni siquiera intentó fingir. Me escribió la noche anterior diciendo que estaría complicado. Yo fingí que lo entendía. Compré vino. Me quedé en casa esperando un mensaje que llegó casi a medianoche. Perdón. Día largo. Nada más. En mi cumpleaños siempre encontraba una excusa para celebrarlo antes o después, nunca el día real. En el suyo, yo era invisible. Cada fecha especial se convirtió en una prueba silenciosa de cuánto estaba dispuesta a tolerar. Y aún así me quedé. Porque en los días normales, cuando estaba conmigo, Marco me hacía sentir elegida. Me hablaba de planes futuros. De una casa distinta. De empezar de nuevo. De una vida sin tensiones domésticas. Yo me aferraba a esas promesas como si fueran contratos firmados. Lo que nunca quise aceptar es que si alguien realmente está listo para dejar un matrimonio, no necesita 4 años. 4 años. 4 navidades sola. 4 cumpleaños acomodados en horarios alternos. 4 veces viendo su familia en fotos mientras yo borraba conversaciones para no sentirme culpable. Mis amigas dejaron de preguntarme por él porque sabían que la respuesta siempre era la misma: está resolviendo las cosas. La verdad es que yo también estaba resolviendo algo. Mi autoestima. Porque cada vez que él volvía a mi apartamento después de una discusión en casa, cada vez que me decía que conmigo se sentía vivo, cada vez que me prometía que pronto todo sería diferente, yo sentía que estaba ganando.
No contra su esposa. Contra el abandono. Contra la idea de no ser suficiente. Con el tiempo empecé a necesitar más que palabras. Ya no me bastaba con que me eligiera en secreto. Quería que me eligiera en público. Quería pruebas que no pudieran esconderse en mensajes borrados. Una noche, después de otra Navidad en la que me quedé mirando fotos familiares desde la pantalla de mi teléfono, le dije algo que cambió todo. Si me amas, demuéstralo. Él sonrió con cansancio. Sabes que esto no es tan simple. Yo ya no quería algo simple. Quería algo definitivo. No sabía que exigir una prueba de amor iba a ser el principio del final. Actualización 1. Después de aquella conversación en Navidad, algo en mí cambió. No fue inmediato. No exploté al día siguiente. Pero dejé de aceptar las cosas como estaban. Cada vez que Marco me decía que, pronto, todo sería distinto, esa palabra empezó a sonar hueca. Pronto. Pronto nunca llegaba. El siguiente San Valentín fue el punto de quiebre. Yo había prometido no esperar nada. Me repetí que no iba a revisar sus redes, que no iba a mirar fotos, que no iba a torturarme con escenas familiares que no me incluían. Pero a las 7 de la noche ya estaba mirando la pantalla. Ahí estaba. Cena, elegante. Su esposa con un vestido rojo. Los niños con corazones de papel en las manos. Una foto perfectamente encuadrada, perfectamente feliz. Y el mensaje para mí llegó a las 11:48 de la noche. Perdón por desaparecer. Día complicado. Te extraño. No respondí de inmediato. No porque estuviera enojada. Sino porque estaba cansada. Cuando finalmente contesté, no fue con ternura. ¿Cuánto más va a durar esto? Él llamó de inmediato. Intentó calmarme. Me dijo que estaba esperando el momento correcto. Que sus hijos eran pequeños. Que un divorcio mal manejado podía ser devastador. Que necesitaba hacerlo bien. Siempre hay una razón para esperar, le dije. Siempre hay algo que lo impide. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres que haga ahora mismo? Preguntó. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Quiero que me elijas. No en mensajes. No en secreto. No cuando te conviene. En público. A partir de ese día empecé a presionar más. Ya no aceptaba planes improvisados. Ya no toleraba que cancelara citas porque surgió algo en casa. Le preguntaba directamente cuándo iba a separarse. Le pedía fechas concretas. Él empezó a verse incómodo. No distante aún. Solo incómodo. Una noche, después de otra discusión en la que me aseguró que me amaba pero que necesitaba tiempo, dije algo que ni yo misma había planeado. Tengamos un hijo. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué? Respondió finalmente. Si me amas, si realmente quieres una vida conmigo, tengamos un hijo. Algo que sea nuestro. Algo que no puedas esconder. No era una decisión madura. Era un desafío. Una forma desesperada de convertir promesas en algo irreversible. Él se tensó. Eso es una locura, dijo. No voy a traer un niño a este caos. ¿Entonces qué soy yo? Repliqué. ¿Un pasatiempo mientras decides? La conversación terminó mal. No con insultos, pero con una dureza que no habíamos tenido antes. Días después me dijo que no podía seguir así. Que si yo seguía presionándolo de esa manera, iba a tener que alejarse. Que la relación estaba volviéndose insostenible. Esa palabra me aterrorizó. Alejarse. No estaba preparada para perderlo. No después de 4 años. No después de haber invertido tantas fechas, tantas esperas, tantas humillaciones silenciosas. Entré, en pánico. Durante semanas intenté volver a la versión comprensiva de mí misma. Le decía que entendía. Que no quería arruinar nada. Que solo estaba insegura. Él se suavizó un poco. Me dijo que necesitaba calma.
que lo peor que podía pasar era que todo explotara sin control. Y fue exactamente eso lo que hice. Una noche, después de otra llamada en la que volvió a repetir que no era el momento para separarse, sentí algo que no era tristeza. Era rabia. Rabia contra él. Rabia contra su esposa. Rabia contra mí por haber esperado tanto. Conseguí el número de su esposa, Eliza, a través de alguien en común. No lo pensé demasiado. No redacté un discurso largo. Solo escribí lo esencial. Le conté todo. 4 años. Mensajes. Pruebas. Promesas. Adjunté capturas. Cuando envié el mensaje, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Parte de mí creyó que eso lo obligaría a elegir. Que ya no habría zona gris. Que ahora sí tendría que definirse. No entendí que lo que estaba haciendo no era forzarlo a amarme. Era detonarlo. No pasaron ni 40 minutos cuando escuché golpes violentos en la puerta de mi apartamento. Y supe que lo que venía no se parecía en nada a lo que había imaginado. Actualización 2. Los golpes en la puerta no eran indecisos. Eran furiosos. Abrí antes de que siguiera golpeando porque, en el fondo, sabía que si no lo hacía la escena sería peor. Marco entró sin esperar invitación. Su rostro no era el del hombre que me decía que me amaba. Era el de alguien acorralado. ¿Qué hiciste?, gritó. Nunca lo había visto así. Nunca me había gritado. Durante 4 años fue paciente, seductor, contenido. Esa noche no había nada de eso. Le dije la verdad, respondí, aunque mi voz no sonaba tan firme como quería. No tenías derecho. La palabra derecho me golpeó más que el tono. ¿Derecho?, repetí. 4 años esperando. ¿Y yo no tengo derecho? Me acusó de haber destruido su familia. De haber sido impulsiva. De no entender las consecuencias. Caminaba de un lado a otro como si el espacio no fuera suficiente para su enojo. Mis hijos estaban ahí cuando ella leyó tu mensaje, dijo. ¿Sabes lo que hiciste? Por primera vez dudé. No porque me arrepintiera en ese momento, sino porque la imagen no encajaba con la fantasía que me había construido. En mi cabeza, revelar la verdad lo obligaba a elegirme. En la realidad, lo estaba enfrentando a un caos que yo no podía controlar. La discusión escaló rápido. Él me acusaba. Yo lo enfrentaba. Le recordaba sus promesas. Le gritaba que si realmente me amaba ahora era el momento de demostrarlo. Fue cuando le dije eso que todo cambió. Entonces deja tu casa y quédate conmigo, dije. Ahora. Su mirada se volvió fría. No. Una sola palabra. No había duda. No había negociación. No había amor en esa respuesta. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No el romance. La narrativa. Me dijiste que me amabas, insistí. Eso no significa que vaya a destruir mi vida por esto. ¿Por esto? Yo era, esto. No recuerdo exactamente en qué momento la discusión se volvió física. No fue una pelea prolongada. Fue un instante. Yo lo empujé primero, más por desesperación que por fuerza. Él respondió con un empujón más fuerte que me hizo perder el equilibrio contra la pared. El ruido alertó a los vecinos. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, la escena ya no era romántica ni dramática. Era patética. 2 adultos gritándose en un apartamento pequeño. Marco intentó calmar la situación, pero ya era tarde. Los separaron de mí. Tomaron declaraciones. Nadie fue arrestado esa noche, pero quedó un registro. Antes de irse, se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto. No era enojo. Era desprecio. Te odio, dijo. Y lo peor es que, incluso después de escuchar eso, una parte de mí creyó que era momentáneo. Que estaba furioso. Que necesitaba tiempo. Que cuando todo se calmara, volvería. Esa fue mi última ilusión. Al día siguiente intenté llamarlo.
No entraba la llamada. Le escribí. No llegó el mensaje. Intenté desde otro número. Bloqueada. Fui a su oficina una semana después, convencida de que solo necesitábamos hablar cara a cara. La seguridad me pidió que me retirara. Dije que tenía asuntos pendientes. Dijeron que tenían instrucciones claras de no permitirme el acceso. Instrucciones claras. En ese momento entendí algo que me tomó años aceptar. No estaba atrapado entre dos mujeres. Había elegido. Y no era yo. Días después supe que no había dejado su casa. Que estaba asistiendo a terapia familiar. Que su esposa no había pedido el divorcio de inmediato. Que estaban intentando reconstruir. Reconstruir. La palabra que yo había usado durante años para hablar de nuestro supuesto futuro. No volvió a responder un solo mensaje. Ni uno. El silencio esta vez no lo elegí yo. Y fue insoportable. Empecé a tener ataques de ansiedad. No dormía. Revisaba el teléfono cada 10 minutos aunque sabía que no habría nada. Mi mundo, que durante 4 años giró alrededor de su disponibilidad, quedó vacío de golpe. No lo extrañaba solo a él. Extrañaba la sensación de ser necesaria. Y eso fue lo más humillante de admitir. Las semanas se convirtieron en meses. No hubo cierre. No hubo conversación final. Solo un corte limpio. Yo había destruido su matrimonio intentando forzarlo a elegirme. Y terminé perdiéndolo de la forma más absoluta posible. Fue mi hermana quien me dijo que necesitaba ayuda profesional. Al principio me ofendí. Luego acepté. Porque por primera vez en 4 años no tenía a quién esperar. Y el silencio ya no era una estrategia. Era consecuencia. Actualización 3. La primera sesión de terapia fue incómoda. No porque la terapeuta fuera dura. Sino porque no tenía a quién señalar. Durante 4 años mi historia tuvo un antagonista claro, su esposa, la circunstancia, el tiempo, la logística, sus hijos, su miedo. Siempre había algo externo que justificaba por qué yo no estaba en el lugar que quería estar. Pero sentada en esa oficina, sin mensajes que revisar y sin alguien que prometiera volver, me quedé con una pregunta que nunca me había hecho de verdad. ¿Qué estabas esperando ganar? No fue una acusación. Fue una invitación. Intenté responder con argumentos conocidos. Que lo amaba. Que él me prometió una vida. Que yo creí en sus palabras. La terapeuta escuchó y luego preguntó algo que me desarmó. Si él hubiera dejado a su familia por ti el primer año, ¿habrías confiado en él plenamente? No respondí. Porque en el fondo sabía que no. Si fue capaz de mentirle a su esposa durante años, también podía mentirme a mí. Eso significaba que no estaba compitiendo por amor. Estaba compitiendo por validación. Las siguientes semanas fueron un proceso lento y doloroso. No extrañaba tanto a Marco como extrañaba el rol que tenía en su vida. La adrenalina. La intensidad. La sensación de ser la excepción. En terapia empecé a hablar de cosas más antiguas. De cómo siempre necesité sentirme elegida para sentir que valía. De cómo el hecho de que alguien dejara algo por mí se convirtió en una prueba de que yo era suficiente. Elegí a un hombre que no valoró a su esposa. Y me sorprendí cuando tampoco me valoró a mí. El día que acepté eso fue el primero en que no revisé su perfil en redes. Meses después supe que seguía con su familia. Que no fue un divorcio. Que asistían juntos a eventos escolares. Que estaban trabajando en su matrimonio. No sentí rabia. Sentí algo más incómodo. Entendí que yo nunca fui el plan de reemplazo. Fui la vía de escape temporal. Y la esposa, la mujer a la que decidí herir por rabia, tampoco era mi enemiga. Era alguien que había estado viviendo una mentira que yo ayudé a construir y sostener. Eso fue lo más difícil de procesar. Yo siempre me vi como la segunda opción esperando convertirse en la primera. Nunca me vi como alguien que estaba colaborando en el daño. Le escribí una carta a Marco meses después. No para enviarla. Solo para sacarlo de mi sistema.
En esa carta no le reclamé nada. No pedí explicaciones. Solo admití que lo que hice no fue un acto de amor desesperado. Fue un acto de inseguridad. Nunca la envié. Porque entendí que el cierre no dependía de él. Hoy sigo en terapia. No porque esté rota de manera dramática, sino porque estoy aprendiendo a reconocer patrones antes de que se conviertan en decisiones. No intento justificar lo que hice. No fue una historia de amor trágico. Fue una historia de alguien que confundió intensidad con profundidad y competencia con valor personal. Pensé que estaba luchando por amor, pero en realidad estaba rogando por migajas. Y el día que dejé de tener a quien esperar, entendí algo que me habría ahorrado 4 años. Si alguien solo puede amarte en secreto, no te está eligiendo. Te está escondiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Epílogo. No supe nada de Marco durante casi un año. Dejé de buscar. Dejé de preguntar. Dejé de imaginar conversaciones que nunca iban a ocurrir. Una tarde, por accidente más que por intención, vi una foto reciente en redes. No estaba buscando su nombre. Solo apareció porque aún teníamos contactos en común. Era una imagen simple. Una reunión escolar. Él, su esposa y sus hijos en el fondo de un gimnasio decorado con carteles hechos a mano. No había dramatismo. No había una declaración pública. No había ningún mensaje indirecto para mí. Solo normalidad. Y eso fue lo que más me impactó. No porque parecieran perfectos, sino porque parecían tranquilos. Sin rastro del caos que yo había provocado un año atrás. Cerré la aplicación sin ampliar la imagen. No sentí celos. No sentí rabia. Sentí algo más difícil de explicar. Aceptación. Por primera vez no quise interrumpir nada. No quise aparecer. No quise enviar un mensaje impulsivo. No quise probar si todavía tenía algún poder. Porque entendí que nunca lo tuve. Lo que tenía era acceso temporal. Y confundí acceso con pertenencia. Esa noche no lloré por él. Lloré por la versión de mí que creyó que ser elegida en secreto era suficiente. Aprendí que no hay victoria en ganar a alguien que no sabe amar con honestidad. Y tampoco hay redención inmediata por reconocerlo tarde. Pero al menos ahora, cuando una historia empieza con promesas vagas y palabras que no pueden sostenerse a la luz del día, ya no lo llamo amor. Lo llamo lo que es. Una advertencia. Dejé a mi esposo en nuestro país para construirnos un futuro, y terminé destruyendo el único hogar que tenía. Cuando me subí al avión, no estaba huyendo de nada, estaba construyendo algo. Al menos eso fue lo que le dije a Owen mientras lo abrazaba en el aeropuerto, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo aparece cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar de forma irreversible. Llevábamos 7 años juntos, 5 de casados. No éramos una pareja perfecta, pero éramos constantes. Habíamos atravesado momentos económicos difíciles, pérdidas familiares, meses de estrés. Nunca fuimos dramáticos. Siempre elegimos quedarnos. La oportunidad de emigrar apareció casi por accidente. Una empresa internacional abrió vacantes en la ciudad donde siempre soñé trabajar. Mejor salario. Mejor proyección. Posibilidad de residencia permanente. No era un capricho. Era una puerta real. Y ambos sabíamos que si uno de los dos podía abrirla, el otro eventualmente cruzaría. El plan era simple en papel. Yo viajaría primero. Conseguiría estabilidad. Ahorraría. Gestionaría papeles. Si todo salía bien, en menos de un año Owen podría reunirse conmigo. Era un sacrificio temporal para un beneficio permanente. Hicimos cuentas. Lloramos una noche. Nos prometimos que la distancia no iba a romper lo que 7 años no habían podido quebrar. Los primeros meses fueron duros, pero honestos. Me mudé a un apartamento pequeño, funcional, frío. Trabajaba largas jornadas para demostrar que merecía estar ahí. Owen me llamaba todas las noches, sin falta. Me contaba cosas mínimas de su día, el tráfico, una discusión en la oficina, el vecino que estaba remodelando el techo. Yo le hablaba de mi equipo nuevo,
del ritmo acelerado, del idioma que aún me costaba entender del todo. Nos repetíamos que era temporal. ¿Qué estábamos haciendo esto por nosotros? El problema es que la soledad no llega de golpe, se instala despacio. Al principio extrañaba todo de él, cómo dejaba la taza mal puesta, cómo apagaba las luces que yo olvidaba encendidas, cómo me preguntaba si ya había comido aunque supiera que sí. Luego empecé a acostumbrarme al silencio. A no tener que explicar a qué hora volvía. A tomar decisiones sin consultar. A construir una rutina que no tenía a nadie esperándome. Fue en ese contexto que apareció Marlon. No fue inmediato. No fue un flechazo. Fue algo mucho más peligroso, fue gradual. Marlon era mi superior directo. Seguro de sí mismo, brillante en reuniones, de esos hombres que parecen saber exactamente dónde están parados. Fue paciente conmigo cuando cometía errores. Me defendió en una junta complicada. Me dijo una vez, casi al pasar, que tenía potencial real. Hacía tiempo que nadie me miraba así, como si yo estuviera creciendo y no solo resistiendo. Al principio hablábamos de trabajo. Luego empezamos a almorzar juntos. Después se volvió habitual que se quedara unos minutos más en mi escritorio comentando cualquier cosa irrelevante. Yo seguía llamando a Owen cada noche, seguía diciendo, te amo, seguía planeando nuestro futuro. Pero algo empezó a desplazarse. La distancia con mi esposo dejó de sentirse como un sacrificio compartido y empezó a sentirse como una diferencia de ritmo. Yo estaba avanzando. Él seguía en el mismo lugar. Empecé a notar detalles que antes no me molestaban, su conformidad, su rutina, su manera tranquila de vivir. Marlon, en cambio, hablaba de expansión, de ambición, de riesgos calculados. No fue que Owen hiciera algo mal. Fue que yo empecé a querer algo distinto. Recuerdo la primera vez que mentí. Marlon y yo salimos con el equipo después del trabajo. Nada inapropiado. Solo bebidas. Risas. Cuando Owen llamó, miré la pantalla y sentí una incomodidad inexplicable. No quería que escuchara el ruido. No quería tener que explicar quién estaba conmigo. Dejé que la llamada se perdiera y le escribí después diciendo que estaba agotada y me había dormido temprano. Esa fue la primera grieta. Después vinieron pequeñas omisiones. Luego silencios más largos. Owen empezó a notar el cambio. Te siento distante, me dijo una noche. Es el trabajo, respondí rápido. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Marlon empezó a cruzar límites sutiles. Comentarios personales. Miradas sostenidas más de lo necesario. Un día me dijo que admiraba mi valentía por haber migrado sola. Que no muchas mujeres lo harían. Que yo no era, como las demás. Yo sabía lo que estaba pasando. No era ingenua. Pero también sabía que tenía la opción de detenerlo. Y no lo hice. Porque me gustaba cómo me hacía sentir. Mientras tanto, Owen seguía enviándome mensajes largos, hablándome de su proceso para solicitar la visa, preguntando si había avanzado con los trámites. Yo respondía cada vez menos. A veces le dejaba en visto. A veces tardaba horas. Luego días. La primera vez que ignoré una de sus llamadas a propósito, me quedé mirando el teléfono hasta que dejó de vibrar. No sentí alivio. Sentí una mezcla de culpa y libertad que no supe cómo procesar. Marlon y yo cruzamos la línea una noche lluviosa después de quedarnos trabajando tarde. No hubo declaración de amor. No hubo promesas. Solo cercanía acumulada y una decisión que yo sabía que no podía deshacer. Esa noche volví a casa y encontré varios mensajes de Owen. ¿Estás bien? Me preocupa que no respondas. Solo dime si pasó algo. No respondí. Al día siguiente tampoco. Y sin tener una conversación real, sin tener la valentía de decirle la verdad, empecé a desaparecer de su vida. Le escribí menos. Dejé de contestar llamadas. Cuando insistía, me molestaba. Sentía que me estaba arrastrando hacia una versión de mí que ya no quería sostener. En lugar de terminarlo con dignidad, elegí lo más cobarde, el silencio. Me convencí de que era mejor así.
Que él eventualmente entendería. Que la distancia ya había hecho lo suyo. Que nadie era realmente culpable, que simplemente habíamos tomado caminos distintos. Pero en el fondo sabía algo que no quería admitir, no lo estaba dejando porque nuestra historia hubiera terminado de forma natural. Lo estaba dejando porque yo había encontrado una alternativa más emocionante. Y en ese momento, me pareció suficiente. No sabía que esa decisión iba a perseguirme mucho después de que la emoción desapareciera. Actualización 1. No terminé mi matrimonio con una conversación adulta. No hubo una llamada honesta. No hubo una explicación digna. Hubo evasión. Durante semanas, Owen siguió intentando comunicarse conmigo. Sus mensajes pasaron de ser cotidianos a preocupados. Luego a directos. Después, a heridos. Si ya no quieres esto, solo dímelo. Prefiero una verdad dura que este silencio. ¿Hay alguien más? Ese último mensaje lo leí varias veces. No lo respondí. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta hacía que todo fuera real. Mientras tanto, mi vida con Marlon avanzaba con una naturalidad peligrosa. Empezamos a vernos fuera del trabajo sin el resto del equipo. Cenas discretas. Caminatas largas. Una complicidad que se alimentaba de la clandestinidad. Él sabía que yo estaba casada. Yo sabía que él también tenía una relación estable en el pasado, aunque decía que había terminado hacía meses. Nos repetíamos que lo nuestro era distinto. Que no habíamos planeado nada. Que solo pasó. Esa frase se convirtió en nuestro escudo moral. Yo dejé de usar mi anillo poco después. No hubo ceremonia. Solo un día en que decidí no ponérmelo. Nadie en la oficina preguntó nada. Marlon, tampoco. Owen sí lo notó, aunque estuviera a miles de kilómetros. Ya no llevas el anillo en las videollamadas, me dijo una noche que sí le respondí su llamada, con una calma que dolía más que cualquier reclamo. Es incómodo para trabajar, respondí. La mentira salió tan fácil que me asusté. Las llamadas empezaron a espaciarse. Luego desaparecieron. Yo dejé de responder por completo durante varios días seguidos. Cuando finalmente escribía algo, eran respuestas breves, frías, funcionales. Un domingo por la mañana recibí un mensaje largo. No uno de esos impulsivos. Uno estructurado. Pensado. Me decía que entendía que yo estaba cambiando. Que entendía que la distancia podía hacer cosas que nadie anticipa. Que si había alguien más, prefería saberlo ahora y no dentro de un año cuando estuviera listo para viajar. Lo leí sentada en la cama de Marlon. Y no respondí. Ese fue el momento exacto en que crucé un punto sin retorno. Marlon y yo dejamos de fingir que aquello era pasajero. Empecé a quedarme más noches en su apartamento. Hablábamos de planes que no incluían a nadie más. Él decía que yo merecía una vida acorde a mi ambición. Que había tomado la decisión correcta al priorizarme. Yo quería creerlo. Cuando Owen dejó de insistir, sentí alivio. No tristeza. No nostalgia. Alivio. Como si alguien hubiera dejado de golpear una puerta que yo no quería abrir. 2 semanas después recibí un correo formal de su parte. Adjunto venían los documentos de divorcio. No hubo reproches en el mensaje. No hubo insultos. Solo una frase final que todavía recuerdo palabra por palabra. Te libero de cualquier obligación hacia mí. Espero que seas feliz. Esa dignidad fue lo único que me hizo dudar por primera vez. Marlon estaba en la cocina cuando le conté. Me abrazó y dijo que era lo mejor. Que ahora podíamos vivir sin sombras. Que todo estaba alineándose. Firmé los papeles esa misma semana. No lloré cuando los envié de vuelta. Me repetía que estaba eligiendo mi crecimiento, mi independencia, mi nueva vida. Durante meses, todo pareció funcionar. Nos mudamos juntos a un apartamento más grande. Empecé a participar en reuniones importantes en la empresa. Marlon me incluía en conversaciones estratégicas. En público era profesional, en privado era cercano.
Yo me sentía validada. Deseada. Elegida. Pero algo cambió lentamente. Ya no me buscaba con la misma intensidad. Las conversaciones empezaron a girar solo en torno al trabajo. Se volvió más reservado con su teléfono. Empezó a cancelar planes con excusas prácticas. La primera vez que sentí inseguridad real fue cuando mencionó a una nueva consultora que se había incorporado al equipo. La describió exactamente como alguna vez me describió a mí. Ambiciosa. Brillante. Valiente por haber dejado su ciudad para crecer. No dije nada. Pero por primera vez desde que dejé a Owen, sentí un vacío que no podía explicar. No era miedo a perder a Marlon. Era la sospecha de que yo había sido solo una etapa. Y si eso era cierto, entonces no había destruido mi matrimonio por amor. Lo había hecho por una ilusión. Actualización 2. La inseguridad no llegó como una escena clara. No hubo una conversación que lo confirmara. Fue acumulación. Marlon empezó a quedarse más tiempo en la oficina incluso cuando yo no estaba. Antes coordinábamos horarios casi de forma natural, ahora había días en los que simplemente no sabía dónde estaba después del trabajo. Cuando le preguntaba, respondía con normalidad, pero había una distancia nueva, una falta de entusiasmo que antes no existía. Yo conocía ese patrón. Lo había practicado. Una tarde, mientras trabajábamos en una presentación importante, noté cómo miraba a la nueva consultora, Evelyn, de la misma manera en que me había mirado a mí al principio. Esa mezcla de mentoría y curiosidad. Esa atención especial que no se disfraza del todo. No dije nada. Pero algo dentro de mí empezó a encogerse. Intenté compensarlo. Me volví más disponible. Más complaciente. Más dispuesta a adaptarme a sus horarios. A sus cambios. A su silencio. Lo irónico es que, mientras hacía eso, empecé a recordar a Owen. Recordé sus mensajes pacientes. Su manera de insistir sin atacar. La dignidad con la que aceptó mi silencio. Y por primera vez no me sentí liberada al pensar en eso. Me sentí pequeña. Marlon empezó a mencionar con frecuencia que necesitaba espacio para concentrarse. Que la empresa atravesaba ajustes internos. Que no podíamos permitirnos distracciones. Yo asentía, intentando no convertirlo en una conversación incómoda. Una noche le pregunté directamente si algo estaba cambiando. «Estás imaginando cosas», respondió, sin mirarme demasiado tiempo. Esa frase también me resultaba conocida. La caída no fue inmediata. Fue administrativa. Un viernes nos convocaron a una reunión general. La empresa estaba recortando personal por reorganización estratégica. Mi nombre estaba en la lista. No el suyo. No el de Evelyn. Me quedé sentada unos segundos después de que terminaran de leer los nombres, intentando procesar lo que acababa de pasar. Marlon no me miró durante la reunión. Cuando terminó, se acercó con una expresión cuidadosamente neutra. «Lo siento», dijo. No estaba en mis manos. No discutí. No hice un escándalo. Recogí mis cosas con una calma que no sentía. Algunos compañeros me abrazaron. Evelyn me dio una sonrisa incómoda. En el fondo sabía algo que no podía probar. No era solo un recorte. Era una limpieza. Y yo ya no era conveniente. Los días siguientes fueron extraños. Marlon se volvió distante de manera definitiva. Una semana después me dijo que necesitaba enfocarse en su carrera y que no quería mezclar emociones con decisiones profesionales. Era una forma elegante de decir que ya no me quería cerca. No lloré frente a él. No supliqué. No hice nada dramático. Solo asentí. Porque en el fondo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Yo había sido la mujer ambiciosa que dejó atrás algo estable para perseguir una versión más emocionante de sí misma. Y ahora había alguien más que cumplía ese papel mejor que yo. El apartamento que compartíamos se volvió incómodo en cuestión de días. Empaqué mis cosas sin que él lo pidiera explícitamente. Nos despedimos con una formalidad que parecía más empresarial que sentimental.
Y así, en menos de un año, había perdido 2 cosas. Un matrimonio que había tardado 7 años en construirse. Y una relación que apenas sobrevivió a la primera prueba real. Sin trabajo. Sin pareja. Sin plan. La ciudad que al principio representaba oportunidad ahora me parecía hostil. El silencio de mi nuevo apartamento era distinto al primero. Antes era independencia. Ahora era consecuencia. Fue ahí cuando empecé a revisar los mensajes antiguos de Owen. No para escribirle. Solo para leer. Vi la paciencia que yo interpreté como debilidad. La estabilidad que confundí con mediocridad. El amor que traté como algo garantizado. Y por primera vez desde que firmé el divorcio, entendí que no había sido valiente. Había sido tonta, impulsiva. Cuando se me acabó el contrato y la indemnización, ya no tenía razones prácticas para quedarme. Volver a mi país dejó de sentirse como un fracaso profesional y empezó a parecer la única opción realista. Reservé el vuelo sin contarle a nadie. Mientras hacía la maleta, tuve una certeza incómoda. No estaba regresando a casa. Estaba regresando al lugar que abandoné, esperando que no estuviera completamente cerrado para mí. Y esa esperanza fue lo más ingenuo de todo. Actualización 3. El vuelo de regreso fue más largo de lo que recordaba. No porque la distancia hubiera cambiado, sino porque esta vez no llevaba ilusión. Llevaba silencio. Nadie me estaba esperando en el aeropuerto. No había planes de reencuentro. No había un abrazo prometido. Cuando aterricé, sentí algo que no esperaba, vergüenza. No era solo que mi plan hubiera fallado. Era que sabía exactamente por qué había fallado. Pasé los primeros días en casa de mi hermana. Le conté una versión resumida de la historia. No mentí, pero tampoco profundicé. Ella no preguntó demasiado. Solo me dijo que descansara. Yo sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo. Owen vivía a menos de 20 minutos de la casa de mi hermana. Durante semanas debatí si debía escribirle. No sabía si tenía derecho. Técnicamente ya no éramos nada. El divorcio estaba firmado. Él había sido claro y digno en su despedida. Pero la culpa no desaparece con papeles legales. Una tarde finalmente le envié un mensaje. Sé que no me debes nada. Solo quiero hablar. No respondió de inmediato. Tampoco al día siguiente. El tercer día recibí una respuesta breve. Podemos hablar. En un lugar público. No había hostilidad. Tampoco cercanía. Nos encontramos en una cafetería que solíamos frecuentar antes de que yo me fuera. Él llegó puntual. Cuando lo vi entrar, sentí un golpe en el pecho que no supe interpretar. No era solo nostalgia. Era la evidencia de lo que había perdido. Owen se veía distinto. No más exitoso. No más atractivo. Solo más firme. Más centrado. Nos sentamos. Yo hablé primero. No intenté justificarme. No hablé de soledad ni de ambición ni de crecimiento personal. Dije la verdad más simple que tenía. Te fallé. No tuve el valor de terminar las cosas con respeto y te abandoné. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió levemente. Sí, dijo. No hubo enojo en su voz. Eso dolió más que cualquier reproche. Pensé que era lo mejor para los dos, añadí, aunque sabía que sonaba débil. Era lo mejor para ti, corrigió con calma. Ese fue el momento en que entendí que él ya había hecho su proceso. Le pregunté si alguna vez consideró volver atrás. No, respondió sin vacilar. No porque no te haya querido. Sino porque entendí que quien me ama no desaparece cuando aparece algo más emocionante. No supe qué decir. Intenté algo que ahora reconozco fue desesperado. He estado pensando mucho, he cambiado. Si hay una posibilidad de empezar de nuevo. No me dejó terminar. No quiero empezar de nuevo contigo. La frase fue directa, pero no cruel. Lo que hiciste no fue un error de impulso. Fue una decisión consciente.
Elegiste no responder. Elegiste no decirme la verdad. Elegiste otra vida. Yo solo acepté tu elección. No levantó la voz, no buscó hacerme sentir peor. Solo cerró la puerta con claridad. Nos despedimos con un gesto breve. No hubo abrazo. Cuando lo vi alejarse, entendí algo que no había entendido cuando estaba en el otro país: el perdón no implica reconciliación. Las semanas siguientes fueron difíciles. No solo por el rechazo, sino porque ya no podía sostener la narrativa de que había sido una víctima de circunstancias. Había sido agente activa de cada decisión. La depresión no llegó como un colapso dramático. Llegó como apatía. Como insomnio. Como una sensación constante de haber erosionado algo que no podía reconstruir. Fue mi hermana quien sugirió terapia. Al principio fui por inercia. Luego empecé a hablar con honestidad. No sobre Marlon. No sobre el despido. Sino sobre por qué confundí validación con amor. ¿Por qué necesité sentirme elegida por alguien nuevo para valorar lo que ya tenía? ¿Por qué preferí el silencio antes que la confrontación incómoda? Entendí algo difícil de aceptar: no dejé a Owen porque no lo amara. Lo dejé porque mi ego estaba hambriento. Le escribí una última vez. No espero nada. Solo quería decirte que lo siento de verdad. Esta vez respondió más rápido. Te perdono. Pero eso no significa que podamos volver. No hubo más mensajes después de eso. Hoy sigo en terapia. Trabajo en algo distinto, más estable, menos glamoroso. No tengo pareja. No porque nadie se haya interesado, sino porque por primera vez estoy intentando no usar a nadie para sentirme valiosa. A veces pienso en cómo habría sido la vida si hubiera soportado la distancia. Si hubiera tenido la valentía de terminar las cosas con honestidad. Si hubiera entendido que la emoción no es lo mismo que el amor. No me salí con la mía. No hubo karma espectacular. No hubo escándalo público. Hubo algo más simple. Consecuencia. Pensé que cambiar de país me estaba dando una nueva vida. En realidad, me estaba dando la oportunidad de mostrar quién era cuando nadie me estaba mirando. Y no me gustó lo que vi. Ahora lo único que puedo hacer es aprender a no repetirlo. Aunque eso no me devuelva lo que destruí. Epílogo. No volví a escribirle después de su último mensaje. Pasaron meses. La terapia empezó a hacer efecto de formas que no esperaba. Dejé de narrarme como víctima de mis propias decisiones. Empecé a entender patrones que venían de mucho antes de migrar. Mi necesidad constante de validación. Mi miedo a la mediocridad. Mi incapacidad para sostener la incomodidad sin buscar una salida emocionante. Un sábado por la tarde, mientras estaba en casa de mi hermana, alguien mencionó su nombre sin intención especial. Creo que Owen está saliendo con alguien, dijo ella, como quien comenta algo cotidiano. La vi con él en el centro. Se veían bien. No sentí un golpe inmediato. No hubo una reacción dramática. Solo una pausa interna. Más tarde, cuando me quedé sola, busqué su perfil. No para espiar. Solo para confirmar. No había nada explícito. Pero en una foto reciente aparecía sonriendo de una forma que yo no veía desde antes de irme. La mujer a su lado no parecía espectacular ni imponente. Solo parecía tranquila. Eso fue lo que más dolió. No estaba reemplazándome con algo más emocionante. Estaba eligiendo algo más estable. Cerré la aplicación sin seguir mirando. Por primera vez entendí completamente lo que había perdido. No era la posibilidad de volver. No era el orgullo. No era la narrativa. Era la confianza. Y eso no se reconstruye con arrepentimiento tardío. Esa noche no lloré por él. Lloré por la versión de mí que pensó que siempre habría tiempo para regresar. Aprendí algo que nadie me enseñó antes. No todas las puertas se cierran con violencia. Algunas ampliamente se cierran, y siguen adelante sin ti. Y esta vez, no fui yo quien eligió irse. Fue él quien eligió no volver a elegirme.